Y pues nada, gracias por, y pues nada, si quieres empezar a presentarte, a platicarnos un poco de ti. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de la entrevista. Como ya dijiste, yo soy Joao. Soy artista visual principalmente, artista visual mexicano, egresado por parte de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Soy tallerista y soy docente. Ya desde hace varios años procuro hacer las tres cosas al mismo tiempo. Ok, estás muy ocupado entonces. Pues intentamos, ¿no? Como creo que el sistema del arte en general en el mundo y en México es un reto, me parece que está trabajando a varias bandas, ¿no? Siempre es como lo adecuado. Claro, sí, 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 entiendo perfecto. Es como esto de mantenernos constantemente en movimiento y pues produciendo. Claro. Ok. Bueno, vamos a empezar. ¿Estudiaste algo para ser artista? Ya nos comentabas que sí, que estudiaste en la Esmeralda. Obviamente no eres autodidacta, pero nos gustaría saber qué fue lo que te motivó a ser artista visual. Pues a veces creo que están como estas frases comunes de que ya se trae, o sea, me parece que a mí desde los 3 años me ponía a pintar y a dibujar, ha sido como uno de mis, más allá de un pasatiempo, creo que ha sido una necesidad muy básica de plasmar cosas visuales, ¿no? Para expresar cuestiones internas y ya de ahí poderlo compartir. Eh, a mí me parece que siempre me ha motivado la pintura, en especial el lenguaje de la pintura, tanto verlo, consumirlo, producirlo. Y la cuestión que dices de lo autodidacta, pues me parece que nunca se pierde. Más allá de lo institucional, más allá de lo curricular, creo que es un complemento a lo que llaman o lo que se conoce como educación formal. Yo creo que eso nunca se deja de lado. Siempre estamos constantemente aprendiendo, reaprendiendo, olvidando lo que se aprendió previamente para transformarlo. Entonces, pues me parece que también lo he tenido. O sea, he sido un poco autodidacta y he sido mucho también como de la parte de un entrenamiento formal. Ok, buenísimo. Bueno, ahora, sin tantos tecnicismos como artísticos o del medio, nos gustaría saber qué es lo que haces de manera como específica y como artista visual y cuál es tu labor en tu disciplina. Eh, bueno, había mencionado un poco, o sea, es tanto, me dedico a la producción, es decir, a hacer obra, tal cual, con esas palabras. Me dedico a la docencia, específicamente a la docencia que tenga que ver con temas de arte, ¿no? Pueden ser temas de oficio, como dibujo, pintura, etcétera. A nivel talleres también está esto, no solo la docencia. Y me interesa mucho y ya llevo algunos años como investigando por mi cuenta. O sea, es una especie de investigación formal guión informal. Mucho de la labor docente que hago pues también tiene que ver con recopilar información para poder generar una pedagogía del arte, ¿no? Y poderlo transformar para que se genere conocimiento con eso. Entonces me parece que tanto la investigación como la docencia y la producción son tres ejes que procuro estar relacionando unos con otros, ¿no? Dentro de Ok, la labor que dices de mi disciplina, tal vez lo comentemos más adelante. Bueno, mi disciplina principal es la pintura, ¿no? Pero si quieres ahorita lo comentamos a detalle. buenísimo. Eh, ¿Consideras válido el que un artista reciba ayuda o algún apoyo económico para su creación? Sí, totalmente. No solo económico, me parece que en general, o sea, si quisiéramos responder la pregunta de si un artista necesita ayuda, pues de la que sea, sí, ¿no? Es un rotundo sí para mí. Eh, Son raras las veces yo considero que las obras se hacen solas, entre comillas, ¿no? Hablo de todo, hablo desde los materiales, desde la importación y distribución de los mismos. Es muy raro hoy en día, todavía existen por ahí
algunos ejemplos o algunos procesos, pero es muy raro el artista que todavía prepare sus propios pigmentos o elabore sus propios materiales, desde las materias primas y con ello lleve a cabo como alguna obra elaborada, ¿no? Entonces desde ahí me parece que luego es como un mito o como un presupuesto que tiene la gente a veces de que el artista no depende de nadie más, ¿no? El artista hace todo por su cuenta. Hablando también de la transmisión de conocimiento que comentaba, o sea, me parece que un artista tal cual autodidacta, pues no sé si exista, siempre estamos pescando conocimiento, técnicas, oficio de otros lados, siempre estamos influenciados por otras épocas, etcétera, ¿no? Y hablando de lo económico, sí, por supuesto, ahorita hay justo un tema con si hay o no desaparición de los fideicomisos, del FONCA, etcétera. Pero me parece que sí, es fundamental y me parece que un buen gobierno tendría que financiar y preocuparse, obviamente, por su sector cultura y apoyarlo económicamente. Y el artista tiene la doble responsabilidad, pues sí, tratar de encontrar opciones laborales por su cuenta y sí, cuando sea necesario, no estamos solo hablando del dinero como forma de vida, sino de proyectos de inversión artísticos, ¿no? Y cuando requiere de un staff más grande, cuando requiere de un personal diverso, con técnicas distintas para la generación de obras pues, complejas, vinculadas, obviamente situándonos en un panorama contemporáneo, proyectos que involucran otras disciplinas que no necesariamente son propias del arte, ¿no? Hablamos de ciencia, qué sé yo, ¿no? Biología, etcétera. Y sí, por supuesto que sí necesita ayuda. Y es válido. Perfecto. Buenísimo. Bueno, ya hablamos un poco de la parte como de la ayuda y de los apoyos. Ahora quisiéramos saber, en tu experiencia como artista visual, ¿de dónde es que realmente obtiene un artista sus ingresos? Bueno, hay un campo laboral relativamente amplio. Hay muchos proyectos que involucran al artista no solamente como productor que va a montar una obra en una galería para posible venta, ¿no? Que es como una de las salidas más socorridas o bazares. Existen pláticas, conferencias, talleres, qué sé yo, participación inclusive en libros o todo tipo de créditos de colaboración, ¿no? Existen becas, patrocinios, proyectos de inversión, fondos de inversión, estamos hablando tanto públicos como privados, ¿no? O sea, te puedes acercar a diferentes instancias de la Secretaría de Cultura, si fuera de gobierno, y te puedes acercar a proyectos de inversión privados, inclusive hay cadenas o empresas bancarias que se dedican específicamente a proyectos de financiación e inversión de carácter artístico. Generalmente en todos estos necesitas justificar y calendarizar y toda esta cuestión de tanto de gastos como cuál es tu producto final para salir. En mi caso, pues lo había comentado, talleres, docencia, ¿no? También, la generación de conocimiento, proyectos, sociales también, ¿no? Que tienen salidas culturales colectivas, para barrios marginados, para diferentes tipos de localidades, etcétera, ¿no? Hay una variedad, digamos. La cosa es estar como decíamos al principio, trabajando en diferentes instancias, ¿no? Ok. Um, bueno, ahora quisiéramos que nos pudieras platicar un poco de qué es lo que te inspira a crear una obra. Híjole, siempre son muchas cosas y a mí en general me pasa desde hace un tiempo para acá que procuro restar más que añadir los temas. Es una cosa curiosa porque al principio pues iniciaba como un champuzón tratando de buscar y abordar por todos lados, tratar de memorizar
agregar un montón de referencias de lo visual, filosofía, literatura, etcétera, y ahora vengo como al revés, vengo justo como a limpiar todo esto. Creo que uno de los temas que más me apasiona actualmente y al mismo tiempo creo que es uno de los ejes comunes que han venido ocurriendo desde hace unos años en mi producción es la cuestión de lo que no podemos verbalizar, de lo que no podemos poner en palabras. Es un campo muy amplio, pero específicamente el campo de lo no verbalizable relacionado con filosofía o con cuestiones abstractas, místicas, digamos. Son como esos tres ejes los que están principales. Ok. Me llama mucho la atención eso de que, bueno, generalmente siempre uno lo que busca es como sumar, ¿no? En Sí. vez de restar. Entonces, esta como tu nueva metodología de resto y me parece interesante. Me recuerda como un tanto esa frase de menos es más. Como los minimalistas, ¿no? Y también de repente hay alguna influencia algunas cuestiones, ¿no? No son referencias directas, pero al budismo zen, donde justo la cuestión es no seguir aumentando. Ya existe una enorme diversidad de elementos existiendo, ¿no? Hablamos de todo tipo, ¿no? Y me parece que a veces quitar los elementos puede ampliar el panorama, ¿no? Entonces es una de las cuestiones que he estado intentando profundizar en este par de años sobre todo. Ok, eso suena muy interesante. Me Ahorita a gusta. ver si podemos hablar de eso a más detalle. Sí, seguro que sí. Eh, bueno, ahora queremos pasar a la pregunta de ¿cuáles son tus influencias en el arte? Bueno, de influencias son vastas, no nada más. Bueno, cuando me dicen influencias no estoy pensando únicamente en lo visual, pero me parece prudente hablando de lo artístico, pues creo que podemos empezar por ahí. Es una lista enorme de pintores de todas las épocas. Generalmente son más pintores que otras disciplinas, tengo que confesar. Como yo decía hace ratito, una de las disciplinas que más me gusta desde niño ha sido la pintura. Tienen que estar pintores abstractos y pintores simbolistas, siglo XIX sobre todo. Ad Reinhardt, el pintor abstracto de los 60, es una de mis influencias principales. No solo lo visual, tiene una serie de pinturas negras que es impresionante, hay que checarlo por todo el trasfondo que se gesta. Justamente hablando de lo de restar, cuando se da la explosión de artistas de Nueva York abstracto, expresionismo abstracto, Ad Reinhardt lo que quiere es un poco mandar al diablo todo eso y restar y hacer como un silencio visual. Entonces Ad Reinhardt es una de mis referencias e influencias fundamentales. Hilma af Klint, esta mujer que apenas se le ha estado dando un reconocimiento desde hace poco tiempo como la precursora del arte abstracto moderno, como lo conocemos, ¿no? Antes de Kandinsky, está esta mujer que tiene una conexión mística, justamente, que trata de expresar una serie de visiones a través de la pintura, pues que ya no puede ser figurativa y empieza a caer como en toda esta abstracción de formas. Caspar David Friedrich, ya como viéndonos un poquito más, no sé si llamarlo tradicional, pero pintura romántica del siglo XIX, a mí me apasiona en general ese siglo, me parece que es un siglo impresionante, lleno sí, de corrientes muy distintas y muy diversas y empiezan a aparecer locaciones de pintores de otros países que no había, entonces el siglo XIX en general me apasiona mucho. Hablando de otras disciplinas, bueno, el cine de Andrei Tarkovsky para mí es referencia e influencia fundamental también. Y artistas de otras disciplinas, pues artistas de instalación o del cuerpo, por ejemplo, Ana Mendieta me interesa mucho, me apasiona mucho lo que hace. Y Hermann Nietzsche, este hombre de la accionismo vienés que después abrevó como hacia lo objetual y a lo instalativo y a lo medio performático, ¿no? Hay como una mezcla de interdisciplinas. Podrían ser miles más, Buenísimo. pero creo que serían los Sí, principales para mí. sí, sí, claro, nos extenderíamos demasiado. Claro. Bueno, eh, vamos a pasar un poco a que nos platiques qué buscas en tus obras o qué buscas con tus obras. Ya sea, no sé,
transmitir o evocar, concientizar incluso, o no sé, causar como decías, ¿no? Como sentido de interés por la investigación. Esa última me gusta, no estoy seguro si ocurra en mi obra. Me parece que eso lo canalizo más a través de la docencia. Con mi obra siempre es una respuesta bien compleja esto de qué está buscando uno. A veces uno no sabe si está buscando. A mí me resuena muchísimo esta frase trillada en el arte de Picasso de yo no busco encuentro. A veces me parece que también se da eso. O sea, creo que el proceso artístico es muy móvil, es muy dinámico en ese aspecto y a veces tienes una certeza impresionante muy apegada a terrenos de la ilustración. Creo que no es tanto mi caso, pero hablo de la ilustración porque la ilustración me parece que busca comunicar. Y muchas veces el proceso artístico me parece que es distinto al proceso de ilustrar o al proceso de la comunicación visual porque no buscas comunicar, lo que buscas es expresar, pero a muchas veces no sabes qué es lo que quieres expresar. Eh, a grandes rasgos, me parece que me interesa compartir experiencias de carácter irracional y esta experiencia de lo irracional parte de algo visual que pinto, evidentemente, y esta cuestión que está pintada visual entra a través de la razón y entra a través de procesos lógicos. Entonces es complejo de explicarlo, pero me parece que tiene que haber ahí una unión de lo racional con lo irracional. Y creo que otra cosa me interesa mucho es compartir el silencio de las cosas que están relacionadas con el no ser. Me parece que ya suena un poco más filosófico, pero vamos, es como de los ejes conceptuales de lo que me interesa estar produciendo constantemente. Ok, Si no muy queda interesante igual. claro, si no queda claro, por favor, hazme todas las preguntas que quieras para darlo a explicar, ¿eh? No, sí, sí, de hecho, bueno, ahorita con lo que acabas de decir, me parece que tiene que ver mucho con, bueno, en general con todo a lo que se le puede llamar silencio, ¿no? Este, en un sentido muy personal, yo creo que el, y bueno, yo valoro inmenso lo que es el silencio, entonces, lo resumo como un poco en el silencio, puede ser verbal, visual o hasta físico, ¿no? Existencial. Exacto. Entonces, este, comparto tu punto y me parece bastante interesante que esperemos podemos tocar a futuro. Claro, gracias. Y bueno, con tu obra y con todo esto del silencio, tus influencias, intereses de, de comunicar o de crear, ¿crees que tu obra rompe algunos paradigmas? Bueno, a mí me encantaría que ocurriera. No creo que me toque a mí decidirlo. O sea, me parece que si somos honestos y trato de ser humilde, toda la obra de arte tiene que estar dentro de un sistema, ¿no? Se ponen a jugar dinámicas que tienen que ver con instituciones, que tienen que ver obviamente con el público. O sea, el que va a decidir y el que va a complementar estas situaciones es un público, un otro en general, ¿no? Ese otro puede ser un curador, un historiador, un teórico del arte, un docente, otros artistas, toda la comunidad no artística. Entonces me parece que ahí se pone a jugar los ejes discursivos que puedan existir y de romper paradigmas. Me parece que también es muy temprano en mi carrera, eh, pero me gustaría creer que a través de esta justo ruptura o esta minimalismo conceptual, digamos, esta síntesis de elementos o este restar elementos, me encantaría encontrar un camino o ir dando con indicios que posibiliten el hecho de romper cierto tipo de paradigmas, ¿no? La otra, porque sigo complementando la producción con la docencia, me parece que la docencia rompe paradigmas, ¿no?
cuestiones que tenemos muy anquilosadas culturalmente, que tenemos anquilosadas de género inclusive, de cuestiones culturales, de cuestiones raciales, de cuestiones religiosas, de modos de ver y de consumir tanto el entretenimiento como el arte mismo. Entonces, por ahí creo que si podría yo jugar un poco con los términos, rompo más del lado de la docencia que del lado de la obra, aunque el silencio de mi obra espero que en algún momento llegue a complementar esto. Pintura y eso está bastante interesante. Y que siempre quisiste ser pintor desde niño, además de domador de leones. Entonces, quisiéramos saber si para ti el pintar se asemeja o crees tú que sea poesía y por qué. Eh, sí, no sé si exactamente poesía. A mí me quedo mucho con un concepto, sin ser como demasiado filosófico. La cuestión que decía Platón sobre la poiesis. O sea, la poiesis es todo lo que convertimos del no ser al ser. O sea, de algo que no estaba ahí antes, de algo que no existía, de pronto lo hacemos existir, lo generamos y cobra un sentido y una existencia. Para mí, todo quehacer artístico, sea la disciplina que sea, independientemente de la pintura, o además, más bien de la pintura, es poiesis, es una acción de poética. Y me parece que esta cuestión también de crear, ya lo dije un poco con la raíz de la palabra, tiene que ver con la creatividad. La creatividad también es generar algo nuevo con elementos que no estaban ahí o que no se encontraban de esa forma. Y en ese sentido me parece que pues, sí, la pintura y todo el arte es un quehacer que tiene que ver con la poiesis. Ok, buenísimo. Um, Ahora vamos a pasar a tratar el tema del arte abstracto y bueno, quisiéramos que nos contaras primero por qué tu línea de pintura es abstracta y si crees que el arte abstracto o la pintura abstracta sea ese bosque en el que muy pocos nos atrevemos, me incluyo, a como a, no sé, a entrar o a vivir, A explorar. a crear, sí, a explorar. Bueno, sobre por qué la primera que tiene que ver con por qué hago arte abstracto, fue algo que se fue gestando con el tiempo. Sigo haciendo figuración, por supuesto. Te comentaba personalmente que mucho de lo que subo, de los contenidos que están en redes, tienen que ver a veces con retos de pintura, con generar contenidos, con temas que proponen listas que ya existen o personas, y ahí hay mucha figuración. El principio o las primeras líneas de producción, yo llevo más o menos 10 11 años pintando a lo que yo considero que es un nivel profesional. Y al principio, los primeros 5 años más o menos, fui muy figurativo. De hecho, empecé como muchos empezamos queriendo emular y aprender procesos de pintura antigua, llegar a métodos y llegar a acabados y resultados específicos. Y conforme fui produciendo, conforme fui investigando, se fue gestando esta idea de pues todo lo que tiene que ver con lo irracional. Lo que comentábamos hace rato del inconsciente tiene mucho que ver. En algún momento conozco un maestro en La Esmeralda y dentro, ya ni me terminé de presentar formalmente, pero en el Centro Nacional de las Artes, donde está esta escuela de pintura y grabado que comentaba, La Esmeralda, algunos la conocerán. Tuve por ahí un par de maestros claves con este vínculo del inconsciente hacia las artes y hacia lo visual. Revisión de autores, Max Ernst, por ejemplo, que es uno de los grandes pioneros del surrealismo y que estuvo investigando como directamente con estas ideas del inconsciente. Pues se fue gestando una necesidad por ya no narrar historias, por ya no poblar de personajes y de elementos identitarios, identitarios para mí y también con los que se pudiera identificar un público hipotético, ¿no? Ya no me interesaba contar historias, ya no me interesaba
que una audiencia pueda conectar elementos que están ahí jugando, dialogando para eh, darles un sentido, pues sí, digamos como un cuento, como una historia. Me interesaba más bien hacerlos participar de una experiencia, que es como uno de los ejes que tenían los expresionistas abstractos. Y pues mucho también obedeció a los temas de filosofía que empecé a explorar, la cuestión de la nada que se ha hecho presente hace más o menos 3 años, que también está vinculada al silencio que comentábamos, pues es una situación donde a mí ya no me da para abordarlo desde la figuración, ¿no? Fue una respuesta un poco larga, pero es como, es mi eje principal en este momento de producción. Con respecto a la última que me comentabas, si es un bosque al que algunos no se atreven a explorar o por qué, pues me parece que justo estamos muy acostumbrados a contar historias, a la necesidad básica desde las cavernas, me parece, de poder elaborar una historia y que nos podamos identificar con ella y que tenga un inicio, un desenlace y un final, como la estructura tradicional del cuento, ¿no? Y lo que sí creo que es que a la par de esta historia de la figuración, desde hace varios siglos también ha existido la manera de expresar cuestiones que nos rebasan, cuestiones de la naturaleza, cuestiones de lo que entendamos por lo divino, si es que existe, o la manera en la que cada quien comprende esta divinidad, o simplemente pues todo aquello toda aquella experiencia que no podemos explicar, la muerte misma, por ejemplo, la idea del vacío, el inconsciente mismo, que no tiene una forma, no lo podemos pesar ni medir de ninguna manera. Todas estas cuestiones pues han acompañado al hombre y pues ha existido una corriente abstracta mucho antes que lo que conocemos como la abstracción moderna, ¿no? De principios del siglo XX. Entonces, me parece así en general que a grandes rasgos mucho de lo que vivimos hoy en día tiene que ver con la industria del entretenimiento y confundir a veces el arte con el entretenimiento y con un narrador de, como digo, de historias, ¿no? La manera en la que accedemos a, pues no le quiero poner nombres, pero a las películas, a Hollywood, a las aplicaciones, a los dispositivos, que no estoy peleado para nada con ellos, me parece que hoy en día más que nada son una herramienta para generar conocimientos, pero me refiero a la gran industria, a los grandes, a las grandes empresas y a las grandes maneras de hacer y de consumir que siempre terminan por narrar algo. Y me parece que restando elementos, como decíamos, y quitando la narrativa, haciendo un champuzón interno también, hay muchas cosas que descubrir por ahí. Ok, buenísimo. Ay, perdón. Bueno, ahora, yo, Valderas, cree que se puede vivir una vida sin su arte. Yo vivir una vida sin el arte, pues procuro pensar que en la relatividad de la vida podría adaptarme a muchas cosas. No obstante, creo que prescindir del arte no sería una de ellas. O sea, me parece que sí es una necesidad, no sé si hasta psíquica, más que, digo, para mí no es un entretenimiento lo que hago, no es un pasatiempo. Eh, puede ser terapia, pero no lo podría resumir ni explicar como una terapia. Me parece que sí, o sea, sí es indispensable para mí, porque no es nada más la labor que el público a veces ve como la obra, como lo que ya, el objeto ya acabado, sino que el proceso, la investigación que hay de fondo, las influencias, todo eso te da para crear una visión propia de la vida, no nada más del arte, ¿no? O sea, me parece que no tienen por qué estar desconectadas una cosa con la otra, entonces al eliminar lo artístico me parece que eliminaría una manera integral de leer o de mapear la experiencia vital, digamos, ¿no? Ok. Mm, ¿Cómo crees que afecta o mejora tu forma de vivir el arte? Pues es un poco, creo que va de la mano, o sea, creo que genera una lectura creativa de la vida, creo que le permite alternancia al cotidiano. Con alternancia me refiero
tendemos a casarnos con maneras y quehaceres, maneras de hacer en general en la vida, hablando de todo. Me parece que lo artístico y lo creativo son dos grandes herramientas para permitir posibilidad, para permitir diversidad, para generar múltiples lecturas de algo. Y sí creo, sin tornar como esta respuesta a un rubro demasiado político, me parece que esta alternancia tiene mucho que ver con poner en tela de juicio o en crítica sistemas de dominación o de sentido. Hablamos de todo, político, cultural, ético, religioso, económico, etcétera, ¿no? Entonces me parece que el arte está muy, muy concatenado hoy en día, sobre todo, o sea, la transformación que ha sucedido con el arte contemporáneo desde hace ya varias décadas, me parece que permite afianzarse y mezclarse con la cuestión vitalista, como decía. Ok. Em, Otra pregunta interesante y que a mí todavía me causa conflicto. Si perdieras tus manos o tu vista, ¿cómo te las ingeniarías para seguir creando? Pues yo creo que la respuesta va a ser medio jodorowskiana. No soy como fan de Jodorowsky o bueno, hay cuestiones muy críticas que podría hacerle como persona, no tanto del lado del arte. Pero, porque había una cita, creo que era Fando y Liz, donde justo hay un diálogo entre un niño y un adulto hablándole de cómo va perdiendo los miembros y qué haces después, ¿no? Ahí la cuestión era más como en general, pero las respuestas siempre tienden a ser justo esto que hablaba, creativas y posibilitan. Si no tuviera ojos, si no tuviera manos, pues seguiría creando de miles de formas diferentes y si no tuviera un cuerpo, que es como el extremo, y yo replico esa respuesta por completo, o sea, no tengo la cita literal, pero la hago mía por completo de si no tengo un cuerpo, pues seguiré creando porque me adaptaré al todo, porque porque me parece que hacerse consciente de la relatividad de uno mismo es fundamental para justo no casarnos con maneras de hacer como siempre tradicionales y fijas, ¿no? O sea, hay muchas maneras. Ok, buenísimo. Bueno, ¿quisieras mostrarnos ahorita algo como de tu obra? Eh, no sé, puede ser de tu más reciente producción o de o investigación o obra que ya tengas y que gustes como compartirnos un poco de qué va. Sí, claro. Me gusta mucho trabajar con diferentes líneas de producción. Tengo ahorita tres o cuatro que vamos a estar mostrando, me parece, en pantalla. Casi todas están concatenadas, digamos, relacionadas, a través de el tema o el eje principal que es la nada, ¿no? La nada en su dimensión filosófica y en su dimensión existencial. Hay procesos de pintura mezclados con gráfica digital y con fotografía digital. Eh, los resultados a veces pueden ser justamente digitales, a veces en soportes de bastidor. La idea principal tiene que ver con darle visualidad al tema del vacío y de la nada, fuertemente fundamentado en filosofía relacionada con la teología de la nada. Hay influencias de Occidente que tienen que ver con cómo se manifiesta lo sagrado a través de la vivencia de la nada. Y la otra que para mí es muy importante, que es la filosofía de Oriente, como filosofía de Kioto, muy vinculada al Zen, pues entre sus prácticas o entre su manera de concebir la realidad, pues tiene que ver el no ser constantemente, ¿no? Y la muerte también. Mi tema principal no es la muerte, para nada. Me parece un tema muy común, me gusta mucho, me apasiona, pero no es la tirada principal. Pero una de las maneras en las que se parece que se puede experimentar la vivencia de la nada tiene que ver con la muerte, ¿no? Y
Mucha de la visualidad tiene que ver con el uso del color negro, ¿no? Como expresivo como elemento expresivo del vacío, de la nada, de toda esta cuestión que puede tener que ver con el restar elementos de lo que estábamos hablando antes. La cuestión abstracta, por supuesto que está presente también. No hay un interés por contar una historia o por tratar como de, sí, ¿no? De transmitir una narrativa. Al contrario, la idea más bien es como eh, sentar al espectador frente a una experiencia que está ahí, ¿no? Sin pistas, sin indicios, más bien que pueda existir una compenetración a nivel más personal, más completado con las referencias personales y vivenciales que tenga el público. Y hay algunas cosas ahí relacionadas con el campo, si se podría decir, iconográfico de la nada, que me interesa tomar como influencia, no como resultado final, que tendría que ver con lo inframundano, con la cuestión de los fosos o de los pozos o de los abismos, y como de diversos sinónimos que no me interesa que estén, insisto, presentes eh, tan visual o de manera tan presente, pero que tiene que ver también con vaciamientos, simplemente, o sea, con obscuridades, con de repente se pueden encontrar algunos elementos que asemejan lo orgánico. Si les pusiera palabras, me parece que ya la idea se perdería, pero de pronto puedes encontrar elementos visuales que simulan o que generan ideas de huesos, de cuestiones orgánicas del cuerpo, de carnosidades, de estructuras también como medio arquitectónicas, también como de que se pueden encontrar en la naturaleza como a manera de piedras, pero en general son formas que lo único que buscan es evocar esta necesidad de hacer material la nada, ¿no? Y como esta lucha de opuestos entre la existencia y lo que no es y lo que no se puede verbalizar. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Suena bastante interesante Gracias. el tema. Y bueno, pues ya estamos por concluir la entrevista. Agradecemos mucho que nos hayas pues compartido todo tu conocimiento y pues parte de ti también en esas preguntas. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, nos podrías, ya para concluir, decir que cualquiera puede ser o convertirse en un artista plástico visual y ¿por qué crees tú que se pueda dar de ese modo? Mi respuesta corta y en general es sí, sí se puede, o sea, yo creo que cualquiera puede serlo. Eh, la cuestión tiene más que ver, me parece, con saberse sustentar, no hablo meramente económicamente, como hablo de lo conceptual, hablando de producir, hablando de ser visto, de estar presente. Me parece que esos son los retos que tendría que asumir un artista situado o sabiéndose situado dentro de la esfera del arte contemporáneo. Pero en general sí creo que cualquiera lo puede hacer porque me parece que debe haber un conjunto de posibilidades, más no requisitos que pueden caminar a cualquiera. La destreza o la aptitud técnica para representar algo, lo que sea, ¿no? La creatividad, porque me parece que no se trata únicamente de copiar eh, y replicar como modelos o situaciones que ya estén existiendo previamente. Atender al pasado, al presente y al futuro. Eh, tener elaboración y observación para poderle dar detalles o poder profundizar como en los procesos que necesites. Un sentido crítico y reflexivo, me parece que también es fundamental. Y por último, dudar de todo lo que acabo de decir para hacer algo distinto y honesto. Me parece que eso sería como lo importante. Ok, buenísimo. Entonces, ya ponemos en duda todo lo que nos has dicho. Exactamente. Ok, esperemos te haya gustado esta entrevista. Esperamos la hayas pasado muy bien. Y pues nada, ya, por mi parte sería todo. Ahora, si tú quieres compartir algún mensaje.
No, pues lo disfruté muchísimo, por mí encantado hablar sí de mi producción y también cuando se necesite de todos los temas que nos atañen, tanto públicos como conocedores, como los que están empezando en esto. Agradecerles muchísimo de nuevo por la posibilidad de la entrevista y por la posibilidad de tener este diálogo, ¿no? Que más que entrevista me gusta mucho que pueda fluir como una plática. Y pues nada, invitarlos a todos los que nos estén viendo, ¿no? Y a los que no también, porque podamos compartir y que podamos ir ampliando el público y que puedan darle like y encontrarlos a ustedes como colectivo y a mí en nuestras respectivas páginas y redes sociales, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, gracias a los que nos estaban viendo. Muchas gracias, Joab. Gracias a ti, Ana Yatsi, y gracias a México Art. Nos vemos. Gracias, Bye. bye.